Aquí Alba Cecilia Mujica con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, en esta segunda hora vamos a hablar de una decisión que se toma en el Congreso de los Estados Unidos, aprobando el día sábado in extremis mantener el funcionamiento del gobierno durante 45 días y evitó un costoso cierre, aunque el acuerdo dejó por fuera la ayuda a Ucrania solicitada por el presidente Joe Biden. Vamos a conversar de inmediato con Karen Arangibel, periodista en la actualidad de radio. El Congreso de Estados Unidos evita este cierre y nos gustaría que, bueno, en principio, Karen, habláramos de eso, lo que significa esto de in extremis y por otra parte, pues, durante 45 días evita este costoso cierre. Pero ¿qué pasaría después de 45 días? Adelante, bienvenida. Alba Cecilia, buenas tardes a toda la audiencia que se conecta a esta hora con ustedes. Y sí, tú lo acabas de decir, justamente el sábado el presidente Joe Biden firmó esta ley de financiación temporal que evita por 45 días el cierre temporal del gobierno. ¿Qué es lo que quiere decir el cierre temporal del gobierno para que la audiencia tenga una idea? Por favor. Que sí, el Congreso de Estados Unidos, que tiene la Cámara de Representantes y el Senado, tienen que ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto, por supuesto, del siguiente año. El 1 de octubre en Estados Unidos arranca el año fiscal, para que tengamos una idea. Okay. Entonces, antes del 1 de octubre siempre se aprueba el presupuesto del siguiente año, el año que va a arrancar fiscalmente. ¿Qué es lo que pasa? Siempre hay retrasos, porque las discusiones son muy amplias. Entonces, bueno, tenemos el ala de los republicanos, el ala de los demócratas, cada quien pidiendo hacer recortes de un lado, ajustar unos presupuestos, etcétera. Pero en este caso, y en este año particularmente, tenemos que tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen un margen de diferencia de mayoría muy pequeño. Y entonces la discusión se ha hecho mucho más complicada. Y es lo que ha llevado a que prácticamente hasta el sábado en la noche que se dio ese comunicado y ese comunicado firmado por el presidente de esa ley de financiamiento que evitaría el cierre del gobierno completamente, aunque como tú lo dices, sí va a limitar algunos paquetes que ya estaban aprobados de alguna manera, como por ejemplo las futuras ayudas que se habían gestionado para la guerra Ucrania. El apoyo que le está dando Estados Unidos a Ucrania. Sí, o sea, que el acuerdo deja por fuera la ayuda a Ucrania. Por ahora sí, y mientras no se pongan de acuerdo, porque es que la discusión sigue. O sea, sigue la discusión poniéndose de acuerdo Cámara de Representantes y Senado para poder aceptar, aprobar un presupuesto en que todos estén de acuerdo y que podamos tener un gobierno completamente activo con un presupuesto aprobado para el 2024. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos 45 días, si nos salvamos, está bien, no cierra el gobierno, que lo que quiere decir es que no se van a cerrar prácticamente todas las dependencias federales. O sea, quedarían como las más importantes. No se cierra seguridad, no se cierra aduana, no se cierra frontera, aunque no solamente, por ejemplo, con este plan de financiamiento que firmó el presidente Biden, se deja por fuera la ayuda a Ucrania. Ojo, no se puede ofrecer más presupuesto a, por ejemplo, la crisis en la frontera con México, que todos sabemos que cada día es mucho peor y que son más la cantidad de inmigrantes de todas las nacionalidades que están entrando por esa frontera sur de los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? Sigue la discusión para tratar de ponerse de acuerdo, y esa es la lucha que ahora tiene en este caso el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, y el Senado completo, para que puedan en los próximos días ya decir, ok, hay un presupuesto, hay una aprobación, estos son los acuerdos, y no tenemos que llegar al 17 de noviembre como llegamos casi al 1 de octubre con la soga en el cuello. Claro, Karen, te íbamos a pedir, creo que te estás moviendo algo y se está metiendo como un ruido como de viento. Gracias, querida, para escucharte perfecto. Fíjate, Karen Arangibel es periodista de Actualidad Radio. Hablan incluso, se cayó. Creo que se cayó la llamada. Sí, es que no sé, entendía perfectamente lo que ella nos estaba explicando, que es bastante interesante además lo que nos comenta sobre el cierre temporal del gobierno y todo lo que significa a partir del 1 de octubre el tema financiero, ¿no? Pero dice, entre otras cosas, que la solución llegó luego de que el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, hizo un último intento para evitar parálisis que hacía, peligrar desde las operaciones militares hasta la ayuda alimentaria y la formulación de políticas federales. Se lo vamos a preguntar a ella ahorita para que nos
expliquen un poco más. Pues las mayorías bipartidistas de la Cámara de Representantes y del Senado han votado este sábado por mantener abierto el gobierno, evitando, como decían, una crisis innecesaria que habría infligido un dolor innecesario a millones de estadounidenses trabajadores. Eso lo dijo Biden en un comunicado emitido pues el mismo día. Esto fue una discusión de fin de semana y que por supuesto fue noticia. Se reprochó a los republicanos haber desconocido acuerdos sobre gastos pactados hace meses y además que no hayan incluido la ayuda militar a Ucrania. Entre otras cosas, se expresa el comunicado de Biden. Espero plenamente que el presidente de la Cámara de Representantes mantenga su compromiso con el pueblo de Ucrania y garantice la aprobación del apoyo necesario para ayudar a Ucrania en este momento crítico. Volvemos con Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio. Karen, leía yo que decía que la solución había llegado luego de que se hace un último intento para evitar la parálisis que pondría en peligro las operaciones militares, la ayuda alimentaria y la formulación de políticas federales. Esto es lo más importante como para que Biden diga que los ciudadanos norteamericanos, trabajadores, estarían viéndose muy afectados con esto, con el hecho de cerrar temporalmente el gobierno. Imagínate que cierra el gobierno y, por ejemplo, más de 2.800.000 soldados activos dejarían de recibir su pago, aunque seguirían trabajando porque, bueno, es su función y tienen que defender la nación en donde se encuentre, pero además trabajadores de los organismos federales, del correo, por ejemplo, de los departamentos de transporte. Había un ejemplo que veía en una entrevista el fin de semana que decían, por ejemplo, los operadores de tráfico aéreo, los que están entrenando para entrar al trabajo próximamente, simplemente dejarían atrás todo eso porque no serían gastos esenciales y eso quedaría a un lado y solamente se quedarían con los gastos extremadamente urgentes por atender. Okay, va a haber el operador aéreo que está activo, pero los que estoy entrenando, porque además hay un déficit enorme en transporte, en operadores aéreos y en otras áreas de las dependencias federales, los dejaría a un lado porque no tengo dinero como pagarles. Exacto. Entonces, más de 3 millones de personas que dependen de esos trabajos y más de 2 millones de soldados dejarían de percibir su pago a partir del cierre del gobierno, que es eso lo que se refiere cuando dicen el cierre del gobierno en los Estados Unidos. Quedaría el gobierno pendiendo de un hilo y trabajando con la operación mínima, o sea, manteniendo la operación mínima para, de alguna manera, tener una operatividad en la nación. Sí. ¿Qué no se afectaría? La gente seguro se pregunta qué no se afectaría en este caso. Por ejemplo, la Corte Suprema, que arrancó su periodo el día de hoy, no se afectaría, seguirían los procesos, pero por un tiempo determinado, quizás unas 2-3 semanas que se mantengan. Y después, entonces, también tendrían que ver qué no son operaciones esenciales para poder dejarlas a un lado y seguir con lo mínimo para continuar con la operatividad. Pero además eso tiene un costo financiero para la nación muy importante, que representaría por cada semana que estuviera cerrado el gobierno de los Estados Unidos, sería un 0.2% menos de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y en una crisis financiera como la que está viviendo en este momento en la nación, eso representa un número muy importante. Sí, sin duda. Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio. Karen, dicen que ahora con estos anuncios hechos el día sábado, los legisladores deben discutir un proyecto de ley separado sobre los 24.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que Biden quería pues incluir en el presupuesto y es posible que se vote a principios de esta semana, según informaron algunos medios de comunicación. El caso de Ucrania, el apoyo que pidió también su presidente en un momento determinado, ¿cómo lo ves tú? ¿Que efectivamente se va a mantener esta ayuda financiera? No, mientras estemos en este proceso que estamos por lo menos hasta el 17 de noviembre que se llegue, ojalá sea así, a un acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto fiscal, la ayuda a Ucrania queda en stand-by. Ya no hay más aprobaciones de presupuestos adicionales de ayuda militar ni ningún tipo de equipo por parte de Estados Unidos a Ucrania.
Bien, De todo porque lo que se prometió sí, en la ONU recientemente, eso está en stand-by hasta que podamos solucionar este imagínate. problema interno de la Bueno, nación. porque entiendo que el presidente Zelensky acudió al Congreso para intentar convencer a Washington de que lo siguiera ayudando a cruzar la línea de llegada ante Rusia. Correctamente, y es una de las preocupaciones principales de muchos senadores, tanto demócratas como republicanos, le dijeron que podían apoyarles en esta ayuda que estaba pidiendo, esta nueva ayuda que estaba pidiendo para esta guerra que se sigue llevando en Ucrania contra tropas rusas, pero en este momento no, porque lo dificulta la situación en la que se encuentra financieramente el gobierno de los Estados Unidos. Con esta ley de financiamiento, este pequeño decreto firmado por el presidente Biden el sábado, solamente se incluyen, diríamos, áreas que tienen que ver con la nación, seguridad, desastres, por ejemplo, un huracán, un terremoto. Ok, hay fondos para eso, hay reserva para eso y lo podemos usar con esta ley de financiamiento que se firmó el sábado, pero no podemos hacer otras cosas, como por ejemplo la ayuda a Ucrania o como por ejemplo los fondos adicionales a las fuerzas de seguridad en la frontera. Claro, claro. Karen, la situación financiera de los Estados Unidos hacía referencia a esto y precisamente tiene que ver con toda esta discusión, esta ley de financiación temporal que evita pues el cierre temporal del gobierno. Pero mi pregunta es, ¿cómo la catalogan los que saben de la materia? ¿Cuál es la situación realmente de la financiera de los Estados Unidos en este momento? La realidad es que, y lo dicen muchos expertos en economía, Alba, es que Estados Unidos está viviendo un momento de crisis que aunque no lo han querido calificar como una crisis, lo vive el común de la gente cuando va al mercado, o cuando te llega el recibo, o cuando te suben, por ejemplo, los impuestos sobre las propiedades, sobre las viviendas, o cuando te sube el seguro del carro, que te aumentaron, por ejemplo, en los últimos meses más del 30%. Sí. Porque normalmente los precios de los servicios o de los artículos, de los productos aquí en Estados Unidos se mantenían por el tiempo, o se mantenían en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú vas al mercado hoy a comprar un kilo de jamón, como que en este caso aquí lo venden en libras, entonces tú vas y compras media libra de jamón y la media libra te costaba $3 hace mes y medio, hoy pues te puede costar $4.50, o te puede costar $4.02, pero Sí. hay una subida de la inflación. Estados como Florida, que tiene una de los niveles de inflación más altos de todo Estados Unidos, está más o menos en esos términos, que vas hoy al mercado, y poniendo el ejemplo de Venezuela, nos pasaba en Venezuela, ibas al mercado hoy y te costaba 5 bolívares algo, y mañana ibas al mercado y te costaba 7, 8 bolívares. Entonces, más o menos aquí Exacto. no lo vemos de un día a otro, pero sí lo vemos con un tiempo más corto, mucho más corto de lo que se veía antes. Sí, es realmente una gran incertidumbre también por todo lo que queda pendiente, ¿no? Por desarrollar en un gobierno, ¿cierto? Esto que tú nos Por hablas de supuesto. un stand-by, no solamente para el caso de Ucrania, que tanto necesita de esos recursos, sino que, bueno, entre otras cosas, Karen, siento que hay muchas cosas que se quedan también en un stand-by y son cosas importantes para la nación. Completamente. Por eso ahora el quid del asunto está en la discusión que se lleve entre el Senado y la Cámara de Representantes, que de verdad se pongan de acuerdo. Por lo menos lo que hemos visto durante el fin de semana y los últimos días es que la cabeza del Senado, la cabeza de la Cámara de Representantes han dicho que lo más importante aquí es tener la operatividad completa del gobierno, porque bueno, de eso depende además la economía de la nación. Y la idea no es caer en una debacle económica, sino al contrario, poder cubrir todos los frentes que tiene Estados Unidos, los compromisos que tiene, deuda, cualquier tipo de cosa, y además tener la operatividad completa de todas las dependencias federales, que prácticamente es más del 60% del empleo de toda la nación. Fíjate que estaba leyendo que durante la presidencia de Trump en Estados Unidos en el 2018 vivió este cierre del gobierno federal más largo, según las Por estimaciones. 35 días, Ajá, correcto. imagínate, y perdieron el Producto Interno Bruto estadounidense, lo tengo anotado, perdió entonces más de 3.000 millones de dólares. Bueno, imagínate lo que pasó en ese momento, que no había lo que te decía yo ahorita, no había la Sí, crisis financiera que hay en este tema de la inflación. Pasa en exacto, este momento y creo que va a ser mucho más catastrófico de lo que se vivió en el 2018. total. Karen, muchas gracias, un placer haberte tenido con nosotros esta tarde aquí A en ustedes. Circuito Éxito. Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio. Buenas tardes.